Hola, soy Luis Alberto y estoy con ustedes de nuevo, muy agradado de poder comentar estos libros maravillosos con los cuales estamos buscando la clave. He interrumpido durante unos días porque, como podrán ver por la biblioteca, pues he hecho un trasteo de manera que tuve una pausa, no pude estar con ustedes en esa forma, pero ahora más cómodo, estoy contento, puedo desde ahora mostrar otros libros y otras posibilidades bien interesantes. Gracias por los comentarios. En el día de hoy les quiero hablar de un libro maravilloso y muy importante, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ya les daré más detalles sobre él. Ha sido un libro que me ha impresionado desde que lo conocí, lo he releído varias veces y encuentro que en él hay una clave profunda para la vida, para la acción, para el trabajo, en general, para poder disfrutar y tener un mejor vivir. Hemos dicho que estamos haciendo un camino a través de los libros, buscando la clave. Pues bien, como les decía, este es uno de los libros realmente claves, lo he encontrado así. El doctor Viktor Frankl, que nació a comienzos del siglo pasado, médico, psiquiatra, psicoanalista, inventó una nueva escuela de psicoanálisis, filósofo, conferencista y profesor en universidades de Europa y de Estados Unidos. El libro de él lo escribió en una primera versión en 1945. Tuvo otra segunda versión y una tercera versión. La que estamos viendo es la tercera versión, que fue un éxito extraordinario, a tal punto que fue declarado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Y yo diría también uno de los libros de mayor influencia en el mundo. Ha sido reeditado muchas veces. Hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué haría usted para seguir viviendo si lo hubiera perdido todo? Si hubiera perdido a su esposa, si hubiera perdido a sus padres, si hubiera perdido al hijo que estaba en camino. Es una cosa bien difícil, realmente afrontar una situación de ese estilo. Pues Frankl tuvo que sobrevivir esa situación porque fue internado en un campo de concentración nazi. Él era un psiquiatra en Viena, como he comentado, tenía sus sueños, tenía su amor, amaba entrañablemente a su esposa, tenía sus proyectos. De pronto, todo se vino abajo. Lo deportaron, perdió a su esposa, a sus padres, su libertad, y en medio de ese horror descubrió algo, que aun en la peor oscuridad, el ser humano puede encontrar luz, y esa luz se llama sentido. Por eso el libro se titula En busca de sentido. Escribió el libro inicialmente en la primera versión en 9 días tras salir del campo. No solo es un testimonio histórico, es más que todo un mapa de su vida durante ese periodo y una clave que nos sirve tanto a ustedes como me ha servido a mí. Nosotros no podemos elegir las circunstancias muchas veces, pero sí la actitud con la que respondemos. Yo en algún momento recibí de mi hija un buen consejo. Me dijo, tú no puedes modificar el 90% de las cosas, el 10% de las cosas están ahí, el 90% con tu actitud lo puedes modificar. Pues eso es lo que nos está invitando Frankl a revisar nuestra actitud. Textualmente dice, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal frente a las circunstancias. Esa es la clave. En los campos de exterminio, Frankl observó que quienes tenían un para qué, un amor que los esperaba, un libro que querían terminar,
una causa que los sostenía, tenían más fuerzas para resistir. 1 de 18 de los elegidos para permanecer, porque antes había un primer escrutinio de quienes vivían y quienes morían, 1 de 18 sobrevivía. Hoy no vivimos en campos de concentración, pero muchos vivimos atrapados en otros campos, el del vacío existencial, el del trabajo sin sentido, el de la ansiedad, el de la desesperanza. Frankl nos recuerda que la vida no es solo placer o éxito, la vida es misión, es búsqueda, es responsabilidad. El sentido puede estar en amar a alguien, en trabajar con propósito, en servir a otros, o simplemente en resistir con dignidad. Ya veremos con más detalle a qué se refiere. Bueno, el libro empieza diciéndonos que él estuvo en un campo de concentración, lo llama Lager. Lager en alemán quiere decir campamento. Uno podría decir un eufemismo para referirse a ese tremendo campo de concentración, uno de los cuales era Auschwitz y el último en el cual fue realmente liberado ya, Dachau. Era un campo de exterminio y los que no conocen los campos de exterminio no saben lo que es luchar para sobrevivir. Cuando se tiene un trozo de pan diario para mantenerse vivo. Al entrar al lager, se despojaba a los prisioneros absolutamente de todas sus pertenencias y inclusive del nombre. A las autoridades les interesaba solamente el número. Aquí tenemos la figura de un digamos convicto, pero no son convictos, realmente un salido del campo con su número marcado en el antebrazo. Los guardas nunca utilizaban el nombre de las personas, les bastaba mirar el número y apuntaban en una libreta para tomar consecuencias. Entonces aquí va, dice Frankl, el informe del prisionero 119.104, era el número que lo tenía marcado. Hay una figura en que muestran a prisioneros trabajando para mover una serie de rieles, etc. La empresa en que él trabajaba, o la empresa para la que él trabajaba en el lager, era precisamente la de instalación de una vía férrea. Prácticamente los habían vendido como esclavos, dice él, y les daban cupones cuando hacían un buen trabajo que podían canjear por cigarrillos, pero los cigarrillos eran un activo, los podían cambiar por raciones de sopa. Él en un momento dado tuvo 12 cigarrillos, lo pudo cambiar por 12 raciones de sopa. El que fumaba un cigarrillo quiere decir que ya daba todo por perdido y estaba fatal en el último momento. Distingue 3 fases psicológicas en los reclusos, en la vida en el campo. La fase intermedia la veremos con más detalle. La primera fase fue el choque inicial. Entonces a él le tocó viajar con 1.500 personas más en un tren durante varios días con sus noches, en un tren de carga, en un tren en que trasladaban ganado. Aquí vemos una fotografía precisamente entrando al tren o saliendo del tren. En cada vagón se colocaban 80 personas tendidas sobre su equipaje y todas tenían que dormir allí. No hablemos de las necesidades fisiológicas, no hablemos de esto. El tren en un momento dado aminoró la marcha y frenó. Auschwitz. Ya había una idea de lo que era Auschwitz. Aquí está la fotografía de la entrada del campo. Arbeit macht frei. El trabajo libera. Qué eufemismo para decir cosas tan tremendas como las que iban a suceder allí. Entonces lo estaba guardando alambre de púa, torretas de vigilancia, focos potentes y gente andrajosa, humanos arrastrando sus pies por un lado y por el otro. Ese era el campo de concentración. Un pequeño destacamento lo recibió, era un grupo especial seleccionado, y metieron a 1.500 personas en un barracón
en que solamente cabían 200, todos hambrientos. En 4 días, el único alimento que habían tenido era un trozo de pan de 150 gramos. Aquí los vemos saliendo, vigilados por los SS, fusil en mano, hasta los niños tienen que levantar las manos. Los hacían formar de entrada en 2 filas. Las mujeres a un lado, los hombres al otro. Y debían pasar delante de un oficial de las SS, de alta graduación, un hombre alto, delgado, con un uniforme impecable, que vestía soberbiamente y que movía un dedo, el dedo índice, de un lado a otro, con una gran lentitud. A la izquierda enviaba a los débiles y enfermos, a la derecha los demás. Y después, en ese mismo día, Frankl supo qué significaba ese juego del dedo. Para el 90% de la expedición de los 1500 había significado la muerte, y la sentencia se habría cumplido en pocas horas. Habían ido directamente a un crematorio. En ese crematorio, a la entrada, había en varios idiomas la palabra baño, y a cada prisionero le daban de entrada una pastilla de jabón y después, aquí hay una fotografía de uno de sus sitios y el crematorio. Los pocos que se salvaron conocieron la verdad de lo que había sucedido con esa fila izquierda ese mismo día. A los que señalaron a la derecha entonces los pusieron a recorrer el trayecto hacia un pabellón de desinfección. Había el temor de qué significaba el pabellón, pero efectivamente era un pabellón de desinfección. Antes de entrar, salieron unos oficiales de las SS y pusieron en el suelo unas mantas para que colocáramos todos los objetos de valor, los relojes, las joyas, el equipaje. Aquí hay una fotografía de los equipajes acumulados durante esas entradas allá al campo de concentración. Algunos ingenuos pensaban que se podían quedar con el anillo matrimonial o con una medalla. Y dice Frankl, yo también pensé que me podía quedar con un manuscrito de un libro científico que tenía escrito y lo había guardado dentro de mi abrigo. Le dije a uno de los guardias, mira, es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes? Yo quiero guardarlo. Y el guarda me respondió, mierda. Y dice Frankl, en ese momento me di cuenta de lo que eso significaba. Nos obligaron a desnudarnos, en 2 minutos teníamos que estar todos desnudos, y el que no, el estallido del látigo empezaba a funcionar. Éramos solo un cuerpo, dice él. Los que tenían zapatos en buen estado los tuvieron que dejar. Entonces empezó a funcionar en ese primer momento un humor macabro. Yo estoy separando por ideas algunos apartes del libro, los principales. La idea de suicidarse era una idea que siempre estaba allí en los prisioneros, pero dice Frankl, yo me propuse desde el comienzo no lanzarme contra la alambrada. Aquí vemos prisioneros, mujeres, al frente de una alambrada. Esas alambradas estaban electrizadas. Quien tocaba la alambrada quedaba perfectamente fuera de, o sea, moría. Esa fue la primera fase, el shock. La segunda la llama él la apatía generalizada, muerte emocional. Además, ahí estaba funcionando una repugnancia ante la fealdad total, no solamente la del el estado, digamos, del terreno, que era un lodazal todo, sino también la de los muertos que quedaban allí en el suelo, muchos de ellos. Al principio apartaba la vista el prisionero de todo aquello, pero no podía realmente dejar de entender qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, un compañero al que lo derribaban porque tenía fiebre y
había ido a la enfermería, fuera de hora, entonces lo golpeaban y al suelo. Los sentidos estaban embotados, dice él, se volvían impasibles. Ese muchacho, por ejemplo, de 12 años, que había sido obligado a permanecer en posición firme varias horas o a trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos y que perdió los dedos y tenía congelados los dedos. Cuando se producía una muerte, en esa insensibilidad se acercaban los sobrevivientes y si veían un abrigo un poco mejor que el que tenían, se lo quitaban al muerto. Si veían que tenía unos suecos mejores que los propios, se los quitaban al muerto. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que uno ya no le importa nada era lo dominante. Él sigue hablando del lager, como quien dice la bodega, pero no es la bodega. Golpes por todos lados, por cualquier motivo. En un momento dado, dice él, un viejo amigo, porque él conocía a varios de los que estaban con él en el campo de concentración, no podía llevar una carga muy pesada y él, que estaba desocupado, buscó ayudarle. En ese momento recibió por la espalda Frankel un golpe tremendo. No solamente el dolor y el insulto, hijo de perra, llevo observándote un buen rato, yo te enseñaré a trabajar, le dice el capo. Más que el dolor, lo que sintió él fue la indignación. Y él le dice, yo soy un médico y yo trabajaba como médico con la gente más pobre, la gente más desamparada de Viena. Ese capo se la tenía jurada y afortunadamente había otros que tenían un poco más de sensibilidad y uno de ellos apreciaba a Frankel y dice, me salvó la vida, me cambió a otro destacamento, de manera que ya no tuve que verme con este hombre que me había golpeado tan brutalmente y que probablemente quería era que yo muriera. A veces sentían compasión. Ese fue el caso del capo que me salvó la vida. ¿Con qué soñaban los prisioneros? Imaginemos. Pan, pasteles, cigarrillos, un buen baño de agua caliente. ¿La dieta cuál era? Una sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Él cuenta que precisamente ese capo que lo apreciaba metía hasta el fondo de la olla, metía el cucharón para que le llegara un poquitico de sustancia y no solamente el aguado de la sopa. Desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea de los cuerpos y empezaba lo que se llama hoy la sarcopenia, empezaba a devorarse el cuerpo a sí mismo. Ustedes dicen, no saben lo que significaba estar obsesionado trabajando en una trinchera, trabajando en la instalación de una vía férrea, la obsesión por el momento en que sonaba la alarma a las 10 de la mañana y había media hora de descanso para poder comer el pedazo de pan. Dice, yo lo administraba pedacito a pedacito, otros lo comían entero, pero yo tenía mis motivos para hacerlo pedacito a pedacito. El deseo sexual, dice, desaparecía totalmente. Había inquietudes religiosas, muchas, brotaban desde lo más profundo de las personas. Y dice Frankel, parte de mi esfuerzo de supervivencia, yo lograba improvisar conferencias imaginarias. Me veía en una sala dando una conferencia, una sala bien iluminada, bien atemperada, dando una conferencia. Eso me permitía llevar una vida más profunda. Me aferraba mucho a la imagen de mi mujer. Al fin y al cabo, hacía 9 meses que se había casado y la esposa estaba esperando un bebé. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre, dice él. Percibí entonces, en toda su profundidad, que la salvación del hombre consiste en amor y pasa por el amor. Su mujer siempre la tuvo presente. Esa vida interior fue la que le protegió a él y la que protegía a los prisioneros del vacío de la desolación.
Una tarde cuenta, uno de los compañeros de prisión lo llamó a contemplar una maravillosa puesta de sol. Y dice, en algún momento oí un victorioso sí en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. Esa belleza del atardecer le llenaba internamente. En la segunda noche de Auschwitz oyó una música de un violín. Lo despertó de un sueño profundo y pensó, alguien cumple 24 años en este día. Era su esposa, su mujer. Habla de las alegrías. ¿Se puede hablar así de las alegrías? Las alegrías. Por ejemplo, dice, cuando le tocó llegar al campo de Dachau, lo trasladaron al campo de Dachau en un momento dado, envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente. Esa era una pequeña alegría. La ausencia de dolor era otra pequeña alegría. Poder dormir en la enfermería, qué alivio. Esa era una alegría. Estaba en Dachau porque había estado enfermo con una convalecencia de tifo. Y convaleciente de tifo, había en la enfermería un médico de Dachau que dijo, ¿quieres que tú participes como médico? Y dijo, sí, decidí acudir como médico. Estaba muy convaleciente, estaba muy enfermo y muy débil por el tifo. Sin embargo, así arrastrándome, iba y atendía a mis pacientes. La supervivencia absorbía la personalidad del individuo. Los prisioneros eran conducidos como ganado, prácticamente sin pensamiento propio o sin voluntad. En un momento dado, ya como médico atendiendo a sus pacientes, dijo, encontré un punto en que me podía sentar y tener 5 minutos de soledad, poder reflexionar, poder verme a mí mismo, poder estar con calma, despacio, en mi interioridad. Después de esos 5 minutos, él se movía, iba y atendía a sus pacientes. Era prácticamente nulo el valor que se le concedía a la vida humana. Algo era el valor porque podían trabajar y hacer una labor. Por lo demás, si la persona se enfermaba, por ejemplo, tiraban los cuerpos demacrados de los enfermos en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros cuando tocaban desplazarse. No había ni un ápice de sentimentalismo. Se organizaba el transporte de un campo a otro y entonces el médico jefe, que me había tomado afecto, dice, me comentó, he dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista para que no te transfieran. Dijo, no, que me transfieran, prefiero quedarme con mis amigos enfermos. Y le comentó a ese médico jefe, escucha Otto, le expresé, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días a todas horas. En segundo lugar, dile que le he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo. A la mañana siguiente salió con el transporte y lo trasladaron a un campo de reposo, afortunadamente no en una cámara de gas. Habla Frankl del miedo atroz a tomar decisiones. Inclusive se le presentaba la oportunidad de evadirse y la tuvo. Tenía que tomar la decisión porque un amigo le dijo, hagamos una evasión. Sin embargo, uno de los enfermos a los que él cuidaba, en un momento dado, dándose cuenta de que probablemente se iba a evadir, le dijo, ¿tú también te vas? Y él sintió, no puedo abandonarlos. Y tomó la decisión, me quedo con mis enfermos. Y dice que esa inquietud que él sentía en ese momento dado desapareció. Volvió al barracón y llegó al último día en que pasaron en el campo.
había también un intento de fuga porque su amigo le decía, fuguemos de todas maneras. En el momento en que empezaban a fugarse, llegó un funcionario de la Cruz Roja Internacional de Ginebra. Ya el campo lo estaban liberando. Pero por la noche llegaron los camiones de la SS con instrucciones de despejar el campo. Y él estaba en un destacamento de unas 13 personas que debían ser los últimos trasladados para el despeje del campo. Sin embargo, montaron a todos menos a él y a su amigo. Los excluyeron. Protestaron. ¿Por qué nos excluyen? No sabían lo que iba a pasar. Todos aquellos, sus enfermos, que estaban trasladando a otro campo, fueron quemados vivos juntamente en el campo. Ellos pudieron ver después las fotografías. El hambre y la falta de sueño causaban irritabilidad, dice él. Entonces había riñas de pronto. El trato era como si no fuéramos nada, dice él. Esa tensión desencadenaba peleas. Había confrontaciones con los demás. Pregunta. Él se pregunta. Puede preguntar a alguien. ¿No hay libertad de conducta frente al entorno? ¿No es el hombre un producto accidental de estos factores? Y se responde, la experiencia de la vida en el campo de concentración me demostró que el hombre mantiene su capacidad de elección. Y veía a aquellos, por ejemplo, que iban en los barracones a consolar a las personas atribuladas. Y dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana para elegir el propio camino. Esas personas que buscaban consolar a los demás escogían un camino. El tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lager. Cada hombre puede decidir quién quiere ser. Esa libertad interior que nadie puede arrebatarle le confiere a la vida sentido. Ahí es donde él desarrolla, siendo un psiquiatra ya como médico, desarrolla lo que él va a llamar después la logoterapia. Si hay sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. Todo ese sufrimiento, todas esas muertes, ¿tienen un sentido? La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento comporta la singular coyuntura de dotar de sentido profundo a la vida. Entre los prisioneros, solo algunos, conservaban esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Así que la causa del estado de ánimo del prisionero era, más que todo, consecuencia de su libre decisión. Dice, el hombre que se deja vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Olvidaba que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismos. Buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado. Sin embargo, si se señalaba una meta que pudiera alcanzar en el futuro, ese propio hombre podía subsistir al cobijo de esa esperanza en el futuro. Dice, en una ocasión, al borde del llanto, por el tremendo dolor, caminaba, arreciaba un viento gélido, iba pensando qué comeríamos esa noche, si debía servirme del cigarrillo o cambiarlo por un cuenco de sopa, cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos. Me deprimía sentirme afectado por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otra cosa. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido, daba una conferencia. Ya lo habíamos dicho. Era la manera como él sobrevivía, la manera como él encontraba un motivo para sobrevivir.
El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Aquí vemos varios prisioneros en la parte femenina, en el barracón. Se daba por vencido. Él pone el caso del jefe de su barracón que esperaba que fuera liberado en un momento dado y le produjo una decepción tan profunda no ser liberado en ese día previsto que murió. Tenía unas secuencias del tifo y eso acabó con él. Los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento, y por eso proponerles un objetivo que diera sentido a su vida, infundir un porqué con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Entonces dice él, lo que se necesitaba en tal situación era un cambio radical de actitud frente a la vida. Y dice Frankl, es la vida la que nos plantea preguntas cada día y a cada hora. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino, o también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su cruz. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, asumimos el sufrimiento. Y pone el caso de dos personas que se querían suicidar, y él pudo, digamos, hacer una terapia con ellos, hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que la vida sí tenía algo que demandar de ellos. Uno de ellos era el hijo, que lo adoraba y que lo esperaba en el extranjero. Otro era un científico que estaba haciendo unas publicaciones y era el único que podía, habiendo iniciado esas publicaciones, terminarlas. El hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Ellos querían suicidarse, pero encontrando un sentido a la vida, no se suicidaron. Ahora, dice, efectivamente la conducta es más eficaz que las palabras, pero las palabras también ayudan. Y cuenta de un incidente en que en el barracón, un día en que un prisionero al borde de la inanición había robado 1 kilogramo de papas de un almacén, les ordenaron la entrega del culpable y ninguno quiso hablar, entonces en castigo los pusieron en ayunas. Y cundió, dice, un tenebroso desánimo. Un hombre sabio improvisó una pequeña charla, dijo, y me señaló a mí para que aconsejara a todos los del barracón. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad. Recurrí al más trivial de los consuelos. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza, la salud, la familia, la felicidad, la capacidad personal, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas, les decía Frankl, podían recuperarse. Y si tú han hecho todo lo que no me destruye, me hace más fuerte. Les dije que no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podía deparar. Expliqué que en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Él les habló de esa manera y al final se le acercaron muchos y dijo, efectivamente, logré mi propósito. Las miserables figuras de mis compañeros se acercaron, renqueantes y agradecidas, con lágrimas en los ojos. Esa es la segunda fase, la más extensa,
en el tratamiento del libro de El hombre en busca de sentido. La tercera fase es la reacción del prisionero después de la liberación. Aquí vemos prisioneros esperando su liberación detrás de la alambrada. Lo que dice es que apenas se atrevían a salir y cuenta que prácticamente habían perdido la capacidad de sentir alegría. Todo les parecía irreal. Comían con voracidad, necesitaban hablar. Cuenta este detalle. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido. El campo florido. Me detuve y caí de rodillas. En aquel momento tenía una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. Y dice, en aquel momento comenzó mi vida de nuevo. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer excepto a Dios. Cuando publica el libro Viktor Frankl, los lectores le piden que explique un poco lo que es la logoterapia, que es el desarrollo que él hace como psiquiatra de sus experiencias y de su misma vida personal. Es una persona, Frankl, que además estudió filosofía, y una persona que dice a los 4 años de edad se despierta pensando, yo me voy a morir como todos. Y eso lo marca él profundamente. Entonces vamos a explicar los conceptos básicos de la logoterapia. He seleccionado los básicos. Dice, muchos lectores de mi breve relato me reclamaban una exposición más explícita de mi teoría terapéutica, de modo que añadí un sucinto resumen de la logoterapia. Y esa es la segunda parte del libro. En la logoterapia, el paciente, contrario a lo que sucede en la posición del psicoanálisis freudiano, el paciente está sentado, está bien derecho y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. La logoterapia se dirige al futuro, es decir, a los valores y al sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. Por eso está centrada en el sentido de su vida y confrontar luego su conducta con ese sentido. Esta chica aquí está pensando, ¿qué veo en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Logoterapia. Logos es una palabra griega que denota sentido, significa propósito. Entonces, dice Frankl, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar un sentido a su vida, contrario a lo que dicen otros. Él dice, es la primera fuerza motivadora, encontrar un sentido a su vida. Y es uno mismo el que tiene que encontrarlo, no los demás, es uno mismo. Dice, hace unos años se realizó en Francia una encuesta y el 89% de la población reconoció necesitar algo por lo que vivir. Y en 48 colleges de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, a unas 8.000 estadísticas, el 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y finalidad a su vida. Este señor está pensando en eso. Y dice, cuando el psiquiatra o el psicoanalista encuentra un valor auténtico y genuino en el paciente, el deseo de una vida repleta de sentido, ahí debe detenerse. Ahí está. Ahí debe detenerse. No hay que explorar más. El hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre, dice él. Los principios morales tiran de él. O sea, el hombre se siente llamado, se siente atraído para lograr una meta.
El hombre es capaz también de malograr su voluntad de sentido, y es lo que se llama la neurosis noógena. Nous o noos en griego quiere decir mente. Es la parte, digamos, más elaborada, más completa, más perfecta del ser humano. Lo que se llama, en otras palabras, también el espíritu. No tiene connotación religiosa, sino es la parte espiritual, de donde sale el arte, donde salen todas esas, digamos, representaciones de la mente humana. Entonces, la neurosis noógena tiene su origen en esa dimensión, en que la existencia humana no tenga un significado. No se origina la neurosis en la dimensión psicológica, en donde están las fobias, donde están otro tipo de situaciones. Eso pues es para un especialista, no exactamente para una persona lega. La frustración existencial en sí misma no es patológica ni patogénica, o sea, no produce enfermedad. La desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual de la nous, de la mente, pero en modo alguno supone una enfermedad. Entonces el psiquiatra en su función debe guiar al paciente a través de esa crisis existencial, ¿sí?, que va a generar un crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos e instintos. Obviamente hay una tensión interna. Dice, por ejemplo, en los campos de concentración, los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que se sabían esperados por algún ser querido o a quien les apremiaba acabar una tarea o cumplir una misión. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino tener una tensión, esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Las consecuencias nocivas de lo contrario, de la carencia total y absoluta de sentido, son muy frecuentes en los pacientes de hoy en día, dice. Y explica lo siguiente: al principio de la historia del hombre, el hombre perdió los instintos básicos que rigen la vida animal y que le confieren seguridad. Esa seguridad de los instintos le está vedada al hombre hoy por hoy. Y en las últimas etapas de la evolución, el hombre ha sufrido además otras pérdidas, las de las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función. Al no conservar las tradiciones, el hombre no sabe cómo comportarse en muchas ocasiones. Y ese vacío existencial se manifiesta básicamente en el tedio. Y ese tedio y ese vacío muchas veces lo busca la persona llenarlo con la voluntad de poder, con el deseo de tener dinero y en otras en experimentar placeres. ¿Cuál es el sentido de la vida?, pregunta el paciente. Dice él, no debemos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión. Es a él a quien la vida le interroga. Es perfectamente individualizada esa búsqueda. La esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea a cada uno en cada situación particular. Y por eso dice que el imperativo categórico de la logoterapia es: actúa como si vivieras por segunda vez. Que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal. Lo debe buscar, ese sentido, en el mundo. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Y dice
Por eso podemos descubrir el sentido de la vida de tres modos. Primero, realizando una acción. Y eso ya lo ha explicado. Es obvio, ¿no? Segundo, aceptando los dones de la existencia. Vamos a verlo con más detalle. Y tercero, el sufrimiento. O sea, tres modos. Realizar una acción, aceptar los dones de la existencia o el sufrimiento. Aceptar los dones de la existencia, la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza, el amoroso calor de otro ser humano. Él dice, el amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre, de un ser humano. El amor no se extiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. El tercer modo es el sufrimiento, cuando hay que enfrentarse de manera inevitable al sufrimiento. Por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer terminal. Aceptar el sufrimiento. Y él pone el ejemplo de un paciente, un médico, que le decía que no podía sobreponerse a la muerte de su esposa, que había muerto hacía 2 años. Le pregunté, ¿qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiera sobrevivido? Respondió, habría sido terrible para ella. Sufriría muchísimo. Entonces repliqué, ¿no se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella ese sufrimiento? Ese doctor no dijo nada. Dice, me tomó de la mano y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Logré modificar su actitud hacia su inevitable destino, que a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Le había ahorrado a su esposa el tremendo sufrimiento de que él hubiera muerto primero. La preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Para que el sufrimiento confiera un sentido, ha de ser inevitable, completamente necesario, porque el sufrimiento hay que evitarlo y hay que combatirlo cuando se puede. No hacerlo sería masoquismo. El sufrimiento inevitable, aceptado con entereza, da que se encuentra un sentido a la vida. Y dice, esa es mi experiencia del campo de concentración. Por ejemplo, cuando él tuvo que dejar sus vestidos, en el cual en uno de los bolsillos estaba el manuscrito de uno de sus escritos, un escrito muy importante. Dice, tuve que abandonar a ese hijo de mi espíritu y tuve que sobreponerme a esa pérdida espiritual. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Al hombre no se le exige, como predican los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que se le exige que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. Y después habla de la técnica de la logoterapia, especialmente resalta lo que se llama la intención paradójica, que es un procedimiento que consiste en invertir la actitud del paciente. Por ejemplo, él pone el caso de un tartamudo, el temor de tartamudear. Entonces, la intención paradójica es decirle, en una ocasión en que tenga ese temor, tartamudee, haga el intento de tartamudear. Pues muchas personas, dice, se han curado al hacer esa intención paradójica. Buscando tartamudear, no tartamudean. Dice, esa intención paradójica, hablando de la técnica, se aplica en los casos de trastorno del sueño también, porque la persona que es insomne está obsesionada con que no puede dormir, pues
con la intención paradójica, pensando en que no duerme, puede finalmente dormir. Cada época tiene su propia neurosis colectiva, dice él. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente en nuestro tiempo. Es, dice él, un grave riesgo la enseñanza que se da de que el hombre es el resultado de condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o dicho de otra manera, producto de la herencia y del ambiente. Ciertamente el hombre es un ser finito y su libertad está limitada, pero él dice, quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar. Y por eso dice que considera que el psicoanálisis freudiano tiene un postulado equivocado, que es el pandeterminismo. El hombre no está completamente condicionado y determinado. El hombre se determina a sí mismo, decide cómo será su existencia en el próximo minuto, posee la libertad para cambiar en cada instante. Y pone el caso del Dr. J. El Dr. J era un médico connotado en Viena, pero él dice, Frankl era un ser diabólico. Fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescrito por los nazis. Ahora, se perdió el rastro del Dr. J y en un momento dado, con un paciente que tuvo el Dr. Frankl, le preguntó, ¿usted recuerda al Dr. J? Y le dijo, sí. Dice, pues yo, le dijo ese paciente de Frankl, yo estuve con él en la cárcel de Lubyanka, una cárcel en Rusia. Y le cuento esto. Murió de cáncer de próstata allí a los 40 años. Y antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo. Mantenía un comportamiento impecable. Asombroso, dijo el doctor Frankl. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? Un hombre que había sido catalogado como un ser diabólico, ¿cómo se comportó como un ser ejemplar en sus últimos momentos, cuando ya estaba próximo a la muerte? Por eso dice Frankl, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. Al neurótico y aun al psicótico les ayuda también un resquicio de libertad, por pequeña que ésta sea. Por eso dice, en el Nuevo Horizonte se vislumbra una psiquiatría humanizada. En los campos de concentración es el laboratorio vivo. En aquel banco de pruebas observó y fue testigo de la actitud de muchos de sus compañeros. Mientras unos se comportaban como cerdos, otros lo hicieron como santos. De sus decisiones, y no tanto de las condiciones en que vivían, depende cuál de las dos personalidades salen a la luz. Y aquí va una aplicación a la vida de hoy. Las enseñanzas de Frankl son una brújula para el presente. Crisis personales, pérdidas, enfermedades, falta de sentido en el trabajo, jóvenes que sienten un vacío existencial. ¿Cuál es el sentido que hoy te sostiene en la vida? Esa es la pregunta. Escríbelo en un papel, ese para qué personal. Guárdalo. Léelo cada vez que la vida se ponga dura, porque cuando encuentres tu para qué, la vida te abrirá un cómo. Y escucha esta frase final de Frankl. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal frente a la existencia. Esa es la clave.
Viktor Frankl logró sobrevivir y logró sobreponerse a lo que podría haber sido un rencor eterno contra ese mundo que lo hizo sufrir y que hizo sufrir a tantas personas. Toda su familia murió en el Holocausto. Él pudo superar aquello. Él pudo descubrir la alegría y el humor. Decían que era un hombre de extraordinario buen humor. La relación con su segunda esposa, la primera, como sabemos, murió exactamente el mismo día en que llegó a Auschwitz. Con su segunda esposa, amoroso, extraordinariamente amoroso. Eso nos muestra cómo la mente puede hacer una alquimia. Los alquimistas decían que aspiraban a transformar el plomo en oro, pues el odio se puede transformar en amor, se puede transformar en servicio. Él en el campo de concentración encontró que en vez de quedarse en la enfermería reposando su convalecencia de tifus, podía atender a los pacientes con las pocas pastas que había para atenderlos. Hizo una alquimia de todo ese horror y pudo ofrecernos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida que es su libro En busca de sentido. Qué bueno que puedan compartir este video con las personas a las que ustedes crean que les puede ayudar. Obviamente voy a apreciar muchísimo sus comentarios. Suscríbanse, denle likes, ¿cierto? Y finalmente no olvide la campanita.